Lo dijo en la primera hora. Vamos a entrar en materia. La pregunta que me hizo, la primerita pregunta que me hizo, ¿qué me parece el culebrón de las últimas horas? Bueno, entramos en materia, ¿qué les parece? Y hablemos del culebrón, no alimentando el morbo, que lamentablemente que hay un poco de morbosos, pero no vamos a darles chance a los morbosos. Ya. Hay gente que alimenta el morbo, que está obviamente pendiente de las morbosidades. Ayer es una pena decirlo, pero en un programa de radio con dos radiodifusores de viejo cuño de la ciudad de Guayaquil, mostrando fotografías de la supuesta manzana de la discordia, si me permiten el uso del término, no quiero ser peyorativo, cuidado se va a pensar eso, pues es un problema ahí entre tres personas, publican una fotografía de una supuesta fotografía de la dama. No correspondía esa fotografía a la dama, pero el hecho, más allá de que se equivocan en la fotografía, es la morbosidad con la cual se aborda el tema. De verdad que son unos morbosos. Y me refiero a la responsabilidad que tenemos que tener desde el ejercicio de la profesión. Hay cuestiones que deberían abordarse con absoluta seriedad. Y no desde la burla mostrar una fotografía diciendo yo también hubiese perdido la cabeza. Encima la fotografía que muestran no es de la dama en cuestión, pero por Dios, por el amor de Dios. Hay que tomar las cosas con muchísima seriedad. Digo, el común de los ciudadanos suele comentar lo que quiere, lo que piensa, por último lo que considera. Pero desde los micrófonos, quienes tenemos esta gravísima responsabilidad, perdónenme, pero tenemos que manejarla con absoluto rigor. Yo, como les digo, no voy a caer en el ámbito de la morbosidad, ni mucho menos, pero sí citar algunos detalles que son públicos. Porque esta situación que es personal, entiendo que es un conflicto de carácter personal, trascendió a lo político, y de lo político se deriva una decisión que termina afectando o va a terminar afectando al sector político de Revolución Ciudadana. Más adelante vamos a tener aquí a Ferdinand Álvarez, les alerto, a las 8 de la mañana. Va a estar acá el asambleísta que ayer anunció su separación de la bancada de Revolución Ciudadana. Él mismo escribió en su cuenta en la red social X, antes Twitter: he presentado ante el CNE mi pedido formal de desafiliación del Movimiento Revolución Ciudadana al que pertenezco aproximadamente desde el 2020. En las próximas horas explicaré los motivos de esta decisión. Seguramente a las 8 de la mañana que esté acá nos explicará los motivos de esta decisión. A la militancia, mi gratitud y cariño sincero siempre. Dice la nota de primicias: es oficial, el asambleísta Ferdinand Álvarez presentó la noche de este 23 de octubre su pedido de desafiliación de la Revolución Ciudadana tras un conflicto personal con el vicepresidente Jorge Glass, que se ventiló en redes sociales donde se publicaron audios de sus conversaciones. En un comunicado, Álvarez dijo que en las próximas horas se referirá a los motivos por los que deja el movimiento correísta, el cual militó desde 2020 y logró la reelección a la Asamblea por el Distrito 3 de Guayas. El documento fue entregado ayer al Consejo Nacional Electoral. Los protagonistas de esta polémica en Revolución Ciudadana son la señora Soledad Padilla Morán, pareja del asambleísta Ferdinand Álvarez, y el ex vicepresidente Jorge Glass. Digamos que este es un primer efecto político. Lo otro, y lo voy a hacer público porque se ha hecho público ese documento. De hecho, ayer el contenido de ese texto se publicó en algunas cuentas para entender cuál es la postura de la señora Padilla. Póngame la primera página de la carta, por favor. Es una carta pública con fecha de ayer, 23 de octubre, ustedes tienen ahí. Es una carta de la señora Soledad Padilla. Como digo, la muestro no para alimentar el morbo, pero hay información relevante que creo que vale la pena comentarla y presentarles a ustedes. Dice la opinión pública: en los últimos días se han difundido unos audios obtenidos de forma ilegal en los que se afecta mi honra y mi buen nombre. Bueno, el tema de los obtenidos de forma ilegal, no sé. Quiero aclarar lo siguiente. Fui colaboradora de Jorge Glass desde 2008, cuando yo tenía 22 años.
Durante ese tiempo, Jorge Glass me hizo parte de sus equipos de trabajo en el extinto Fondo de Solidaridad, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Sectores Estratégicos y Vicepresidencia de la República. Después de que Jorge Glass perdió su cargo como vicepresidente de la República tras ser encarcelado por la trama Odebrecht en 2017, yo perdí el mío como su asistente. Y durante 2 años no pude conseguir otro empleo. En ese periodo continué apoyándolo de forma solidaria y desinteresada. Lo visité en la cárcel, le llevé medicinas y me ocupé incluso de temas relacionados a sus hijos. Por estas tareas no recibí ninguna remuneración. Lo hice por gratitud a los 9 años en los que pude colaborar con él. En 2019 obtuvo un empleo en la prefectura de Pichincha. Hay que recordar que Paola Pavón asumió la prefectura de Pichincha en 2019. De 2019 a 2023 y la prefecta alcanza la reelección en febrero pasado, hasta 2027. Dice que en 2019 obtuvo ese empleo justamente el año en que llega Revolución Ciudadana a la prefectura. Lo mantuve hasta agosto del 2023, cuando renuncié a dicho cargo. Y esta es la parte más importante, creo yo, de esta misiva, porque creo que explica o responde las dudas que muchos teníamos sobre el papel de la señora Padilla en una institución pública. Los respaldos, registros biométricos como mis entradas y salidas, fotografías de los eventos institucionales y otras actividades que realicé en territorio durante ese periodo reposan en dicha institución. Sáqueme un ratito del comunicado, Roberto Carlos, solo un ratito porque hay que seguirlo viendo. Aquí voy a abrir un paréntesis en esta parte. Dice: los respaldos, registros biométricos con mis entradas y salidas, fotografías de los eventos institucionales y otras actividades que realicé en territorio durante ese periodo reposan en dicha institución. Yo pregunto, ¿era tan difícil que la prefectura de la provincia de Pichincha explique esto en el comunicado del sábado, que no comunicó nada? Esto. Y que contribuyó a alimentar las dudas. Y por supuesto, de aquí se agarraron algunos para empezar a sacar una serie de situaciones que no tenían nada que ver. Inclusive metiéndose con funcionarios de instituciones como la prefectura del Guayas que no forman parte de esta trama. Como que fuera novedad que alguien que milite en una organización política sea parte de una institución pública cuya principal autoridad es dirigente o es militante de esa misma organización política. O sea, perdónenme, pero caemos en el ridículo de cuestionar eso. ¿Es en serio? ¿Pues saben por qué pasa esto? Por este tipo de situaciones que no se aclaran. Aquí, por ejemplo, aparecieron algunas personas, algunos personajes políticos, algunos abogados diciendo: ¡ay, hay piponazgo! El pipón es aquel que cobra sin trabajar. Ese es el pipón. El pipón es el que cobra sin trabajar. El que no timbra, el que no hace nada, el que no tiene registros, ese es el pipón. Y el que recibe mensualmente su remuneración sin trabajar. Ese es el pipón. Entonces, la gran inquietud que se armó el fin de semana es si la señora Padilla cobraba sin trabajar, si ella estaba enrolada en la prefectura, pero resulta que sí otras cosas. Si ella estaba enrolada en la prefectura, pero estaba dedicada a trabajar con el ex vicepresidente Jorge Glass de forma privada, cobrando un sueldo del Estado. Entonces, la prefectura debió haberlo aclarado el mismo día sábado. Así, de esta manera. Entonces, la señora Padilla ya da luces. Que por supuesto, ¿saben cómo se soluciona esto? Con una auditoría, una revisión por parte de la Contraloría. Simple, revisar efectivamente lo que dice la señora Padilla. Respaldos, registros biométricos con entradas y salidas, fotografías de eventos institucionales y otras actividades que realicé en el territorio. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque eso certifica o certificaría que efectivamente los registros biométricos, sobre todo, biométricos, certificarían que la señora trabajó en el horario para el cual fue contratada. Y ya lo que haga después de su horario es otra cosa, pues. Es otra cosa. Pero aquí la discusión es si era o no era pipona. Perdón que utilice ese término, pero así es, ese es el término coloquial. Y esto no lo aclaró la prefectura, que sí lo hace la señora Padilla. Tenga la gentileza de nuevo el comunicado. En el penúltimo párrafo, es importante aclarar que el punto de quiebra en mi relación de amistad y de colaboración con Jorge Glass se dio en septiembre pasado, después de que él conociera de mi relación sentimental con Ferdinand Álvarez. Desde entonces he sido hostigada, amedrentada y amenazada. Póngale la siguiente parte del texto.
Este contexto me ha permitido evidenciar además que durante todos estos años he sido víctima, y esto es gravísimo, gravísimo. Dice que durante todos estos años ha sido víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glass. ¿Saben lo que es eso? O sea, yo les pido que esto no se preste para la burla, no se preste para el escarnio. Y yo sugiero y planteo que la propia militancia de la organización política a la cual se pertenece el ingeniero Jorge Glass demanden una explicación sobre esta denuncia que es grave. O sea, dejemos el fanatismo a un lado, ya, despojémonos del fanatismo a un lado, porque es impresionante. Como se trata de proteger al líder o a los líderes, metemos debajo de la alfombra y no decimos nada. Con la misma fuerza con la que esa militancia ha rechazado cuando se trata de otros políticos, de otras vertientes políticas, ¿ya? Con la misma fuerza, háganlo a la interna. Háganlo y exijan una satisfacción sobre esto, una explicación. Esto es grave. La señora Padilla dice que durante todos estos años ha sido víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glass. Que eso tiene que ser investigado, sin duda alguna. Sin duda alguna. Por ahí tiene que venir la cosa, una investigación. Pero no pretendan, porque se fastidian, se molestan, porque, no hay cómo cuestionarlo a Rafael Correa, no hay cómo cuestionar a Jorge Glass. Cuidado. A la interna debería venir la voz de rechazo con mucha más potencia. La ausencia de un pronunciamiento contundente, por ejemplo, de la candidata presidencial Luisa González sobre este caso. Ayer lo que hizo fue reaccionar ante un tuit que me pareció completamente ofensivo sobre este tema. Y no ha dicho absolutamente nada. Entonces aquí, en este país, el respeto o el rechazo a la violencia de género, el respeto a la condición de mujer, aquí termina siendo selectivo, porque depende del personaje. Entonces ese primer párrafo de esta segunda carta es gravísimo. Esta señora habla de violencia psicológica y acoso sexual por parte del ex vicepresidente de la República. Dice, no lo había podido identificar hasta ahora, pues tenía normalizados los malos tratos. Por Dios, pónganse en los zapatos de las víctimas siempre. Siempre, ponerse en los zapatos, porque alguna gente dice, ¿por qué no lo denunció antes? Pónganse en los zapatos de las víctimas siempre, que esto tiene que ser investigado sin lugar a dudas, pues. Pero pónganse en los zapatos de las víctimas antes de juzgar. ¿Ya? Dice, tenía normalizados los malos tratos, las amenazas, las alusiones inapropiadas a mi vida personal, mi apariencia física y mis relaciones de pareja. Además, he podido también identificar las acciones de control y sometimiento que Jorge Glass ejercía hacia mí, la constante amenaza de dejarme sin empleo. Toda esta situación ha afectado mi salud mental, la de mi madre, la de la tercera edad, la de mi madre de la tercera edad, una adulta mayor, y la de mi hijo menor de edad. A pesar de que mi vida privada no debería ser ventilada de forma pública, quiero ser enfática en aclarar que jamás tuve una relación sentimental o sexual con Jorge Glass. Lamentablemente, en una sociedad machista, las mujeres somos blanco de múltiples formas de violencia, aún más cuando los espacios de poder están dominados por hombres que perpetúan estas prácticas con impunidad. Esto no es una pugna de poderes ni un ataque político a la organización, es violencia de género y no puede ser tolerada. Así nomás. Así nomás. Esto, como digo, desde la interna de la propia organización debería ser rechazado. Darle el beneficio de la duda a quien está haciendo la denuncia y exigir una investigación y explicaciones a quien está siendo señalado. Pero por Dios, hay gente que está nublada, que maneja un discurso totalmente distinto cuando se trata de otros. ¿Qué tal? Así nomás. Acá me dicen, sobre el caso de la prefectura, que hay 3 exámenes de auditoría de gestión a los contratos de la prefectura en donde se incluye el contrato de Soledad. Esto consta en el comunicado del sábado cuando se dice que se han seguido todas las recomendaciones de Contraloría. Sí, pero a mí me parece que el comunicado del sábado tenía que haber incluido ese detalle que puso la señora Padilla. Que hay registros biométricos, que hay controles, etcétera. A mí me parece que el comunicado no aclara nada, me parece a mí.
Lo grave es la violencia de Glass denunciada por Soledad. ¿Ya? Eso es lo grave. Y eso tiene que ser investigado. Hay que plantear, dejar de lado el espíritu de cuerpo. O sea, si condenamos la violencia de género, hay que condenarla, venga de donde venga. Aunque esté involucrado, denunciado uno de los líderes de la organización política a la cual se pertenecen. Y pidan una explicación y pidan una investigación. ¿Me explico? Por Dios. Pero aquí es facilito juzgar. Es facilito morbosear, como lo han hecho en ciertos medios. Algunos dominados por libidinosos o por sátiros. Ya. Que no entienden de respeto hacia la mujer. Por Dios. Pongámosle un poquito de seriedad al tema, ya. Dejemos el morbo a un lado. Y manejemos con absoluto rigor y seriedad este tema. Porque es grave. Como dice acá Renato, que lo investigue la fiscalía. Así es. Apreciado Renato. Eso es lo que planteo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en el entorno del ex vicepresidente, desde el entorno del ex vicepresidente, desde la interna de la propia organización política, quieren tapar debajo de la alfombra esto. O sea, quieren esconderlo debajo de la alfombra y no decir nada porque, cuidado, va a afectar al proyecto político donde nos estamos jugando la vida. El proyecto político es más importante. ¿Ya? El proyecto político es más importante para algunos que una denuncia de violencia de género. ¿Es en serio? Y las denuncias de violencia de género son más importantes si es que vienen de otro lado. ¿Ya? A mí me parece que con esta explicación de la señora Padilla, que dice que hay registros biométricos, creo yo, para tratar de clarificar y que no queden dudas. Porque aparte del morbo que se ha generado sobre un tema personal, que se ha ventilado públicamente, aparte de ese morbo, y los morbosos están de plácemes, los faranduleros están de plácemes, porque el tema está en la boca de todos. Se presta para la burla, se presta para el chiste, está en la boca, en lo público y en lo privado. Y aparte de ese morbo, hay ese otro tema que yo he planteado, que a mí me parecía realmente importante. Yo creo que la prefectura, y le invito a la prefectura públicamente a hacerlo, presente los registros biométricos. Preséntelos. Creo que eso es lo sano. Presenten el resultado de una auditoría para que no queden dudas sobre que la mencionada funcionaria cumplía con su trabajo. Y lo que hacía después de que terminaba su trabajo, 4:30, 5 de la tarde, no sé a qué hora salen, ya es cuestión de cada cual. En el marco, obviamente, de lo que dice la normativa legal. Si quisiera saber, por ejemplo, yo tengo esta duda, si quisiera saber si a ese nivel, y pregunto esto, porque en otras instituciones, a ese nivel, no suelen marcar entrada y salida. Les pongo un ejemplo. En el caso de la legislatura, de la Asamblea Nacional, al nivel de los equipos de los legisladores, los 2 asesores y los 2 asistentes administrativos no marcan, no timbran, no usan el biométrico a no ser que el propio legislador lo solicite o lo reporte hacia talento humano. Lo que hacen es llenar unas hojas de asistencia. En ministerios, los del nivel jerárquico superior no suelen timbrar. Entonces yo sí creo que para que no quede ninguna duda, yo le invito respetuosamente a la prefectura de la provincia de Pichincha a clarificar esto para desactivar esta presunción que algunos han colocado respecto del peculado. Pero además, porque no solamente se habla de peculado, no solamente se habla de eso, de piponazgo, no solamente se habla de eso. Resulta que este escándalo ha provocado que algunos diligentemente empiecen a ver las nóminas de algunas instituciones públicas. Entonces han determinado que el señor Francisco Hidalgo, vicepresidente de Revolución Ciudadana, quien asumió hace 2 días la presidencia, subrogando a la renunciante Marcela Guiñaga, ha sido funcionario de la prefectura.
Yo pregunto, ¿cuál es la novedad? La novedad sería si el señor Hidalgo, siendo funcionario de la prefectura de Manabí, no va al trabajo. Pero si el señor Hidalgo está enrolado en la prefectura y cumple un trabajo, y ese trabajo puede ser demostrado, ¿cuál es el lío? Se ha metido con el señor Pimentel, con el señor Peña en el caso de Guayas. Bueno, ¿cuál es la novedad? O sea, si vamos por esas, entonces también cuestionemos al ministro Esteban Bernal, pues ¿no les parece? Ustedes sabían que el ministro Esteban Bernal es el presidente del movimiento Creo, que ahora es partido político. Entonces también cuestionamos a Esteban Bernal. ¿Cómo es posible que el ministro de Inclusión Económica y Social sea presidente de un partido político? ¿O cómo es posible que el presidente del partido político de gobierno sea ministro de Inclusión Económica y Social? Habla en serio. Habla en serio. O sea, por lo menos pongámosle un poquito de seriedad. Si a mí me dicen que cualquier funcionario es un pipón y lo logran demostrar que es un pipón, es otra cosa. Pero ¿cuál es la novedad? Que un militante de la organización política a la cual se pertenece la principal autoridad de esa institución trabaje en esa institución. No entiendo. No entiendo. O también cuestionemos a Lazo, porque a dos exasambleístas que son adherentes de Creo, me refiero a Ana Belén Cordero, a Juan Fernando Flores, les puso como a Ana Belén Cordero secretaria anticorrupción y Juan Fernando Flores consejero de gobierno. O sea, vamos por esas. Es en serio. O sea, profundicemos, dejemos de plantear estas discusiones periféricas. Y vamos a lo de fondo. Lo de fondo es si hay o no piponazgo. Si es que alguien cobra sin trabajar. Si es que alguien está enrolado en una institución pero se dedica a otros menesteres. O sea, si a mí mañana pasado, digo, si a la opinión pública, para no decir a mí, para no hablar en primera persona, si a la opinión pública nos demuestran que el señor Hidalgo, por ejemplo, se dedicó a cualquier cosa, menos a trabajar en la prefectura de Manabí, y sin embargo percibió un sueldo, esa es otra cosa, pues. O el señor Pimentel en Guayas, o el señor Peña en Guayas, o acá la señora Padilla, esa es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que exigir. Pero empiezan a estigmatizar a la gente y eso me parece que no es correcto. No es correcto, no es ninguna novedad. Por favor, que un militante de una organización política a la cual se pertenece la primera autoridad forme parte de la nómina de esa institución. ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! A veces nos quedamos en las cuestiones de forma por un tema de sesgo político, porque no les gusta, por odio político. Por Dios, por favor. Por favor. Si alguien contrata, como dice acá Cris, y eso pasó con el caso de... Y eso ha pasado en la Asamblea. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo, hace años, que en la función legislativa, primero que tienen que profesionalizar la función legislativa. No me refiero a los servidores con nombramiento, sino a los servidores que llegan con los legisladores, donde no se prioriza la profesionalización necesariamente, sino obviamente se pone a la gente que trabajó, que colaboró en la campaña, etc. Y hay casos en los cuales, yo lo sé, estoy seguro que mucha gente que conoce los intríngulis de la función legislativa me va a dar la razón en lo que voy a decir. Hay muchísimos casos de legisladores que tienen enrolada a su gente en la asamblea y que nunca van a la asamblea, sino que están, el argumento es, están trabajando en el territorio. Ese es el argumento. Están trabajando en el territorio, están trabajando en la provincia, pero nunca vienen a Quito. Vienen a Quito una vez a firmar el contrato, entregar los papeles y firmar el contrato y luego se regresan. ¿Quién controla eso? Porque se supone que en la planta de servidores legislativos, o esa planta de servidores legislativos tiene que servir para el trabajo parlamentario del legislador, no para el trabajo en el territorio. Pues ¿sabían que eso pasa? Esa es una distorsión de la práctica legislativa. Eso pasa. No pasa con todos, porque yo he conocido legisladores, vea, que
Tienen a su gente trabajando de lunes a viernes, en horario de oficina. Yo he conocido legisladores que generan un montón de aportes, que trabajan en la oficina de lunes a viernes. Yo los he conocido. Como también he conocido casos en los cuales hay legisladores que tienen las oficinas cerradas la mayor parte del tiempo. Asoman los días de pleno. Asoman el martes de pleno, el miércoles de comisión, el jueves de pleno, pero vayan ustedes al DINADEP o vayan al edificio Alameda y se van a encontrar con oficinas cerradas. Cerradas. No es invento mío, por si acaso. Y la gente que sabe de los temas legislativos sabe que digo lo que es. Yo he visto oficinas cerradas en el DINADEP, que es el edificio que queda acá en la San Gregorio y Juan Murillo, atrás de donde era el Ministerio de Finanzas, cerca de Santa Clara, en el edificio Alameda, el que queda en la 10 de agosto, muy cerca del Banco Central. Yo he visto. El argumento es, lo que pasa es que estamos trabajando en territorio. La gente está trabajando en territorio. Yo no sabía que en el territorio construían las leyes. No asoman por acá y no hay ningún control. Entonces ahí viene la gran duda, ¿no? Pero insisto, yo detesto generalizar porque yo conozco gente, conozco asesores, vea, de primer nivel, muchos de los cuales para mí han sido maestros y me han enseñado lo poco que sé en temas legislativos, y a Belkis también. Porque Belkis estuvo 9 años en la función legislativa. Y de muchos de esos asesores, tanto Belkis como quien les habla, hemos aprendido práctica parlamentaria, construcción de leyes, etcétera. Hay gente con un elevadísimo nivel, pero hay otros que cobran sin trabajar. Entonces, ¿qué les parece si ampliamos la discusión, pues? ¿Qué les parece? Yo les invito a hacer eso. No se queden solamente en el sesgo porque me cae bien o me cae mal, porque ahora es RC, o porque ahora es el gobierno de Lazo, o porque ahora es el gobierno electo de Noboa. No, no, no. Aplica para todos, en todo sentido. Así que esto quería comentar. Se me quedan un par de temas. Guárdeme los videos para mañana, Roberto Carlos y Dieguito. Guárdenme ahí los videos para mañana. Así nomás. Así nomás es esto. Pero para algunos, en lugar de abordar los temas de fondo, lo más importante es mostrar fotografías de una dama en bikini. Diciendo, ahora se entiende por qué el vicepresidente Glass perdió la cabeza. A mí ese tipo de cosas me dan asquito. Ya. Me causan asco y repugna. Me repugnan. Porque desde los medios tengamos un poquito de sentido común y de respeto a las audiencias y pongámosle un poquito de seriedad a los temas. Sobre este tema hay dos, para cerrar el comentario, sobre este caso hay dos situaciones. La primera, la gravedad de lo que ha dicho la señora Soledad Padilla, que ha señalado que por años ha sufrido violencia psicológica por parte del ex vicepresidente Jorge Glass. El término exacto que ella utiliza en la carta: ha sido víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte del ex vicepresidente. Primera cosa que tiene que ser investigada con absoluta seriedad, porque puede caerles bien o mal Glass, pero esto tiene que ser investigado. Y lo segundo, la explicación que ha dado sobre sus funciones como servidora de una institución pública, señalando que están los registros. Bueno, le invito a la prefectura a que muestre los registros para salvar cualquier tipo de duda sobre este tema. Cierro el comentario, 7:06 en la mañana. ¿Cómo se ve el tiempo, no? Muy bien, ¿cómo se ve el tiempo? Acá dicen, y los medios de desinformación calladitos sobre los maltratos y juicios de Noboa y su esposa. No, 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 no es cierto eso. Que no nos meta a todos en el mismo saco. No es cierto eso. En Irreverentes, en Canal RTU, mi colega Sol Borja, en la única entrevista que pudimos tener en Irreverentes, con Daniel Noboa en el contexto de la primera vuelta electoral, le planteó ese tema que yo no lo conocía. Y a Daniel Noboa no le gustó esa pregunta. Me imagino que por eso no tuvimos después la posibilidad y la oportunidad de volverlo a entrevistar. Así que no nos pongan a todos en el mismo saco. Si existimos quienes abordamos los temas independientemente del personaje político. Y lo tratamos de hacer con las falencias que uno tiene, con los defectos que uno tiene, con un mínimo de rigor, que es lo que demandan este tipo de situaciones. Y otra vez, pónganse en los zapatos de la víctima y dejen de burlarse de ella.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.